Vamos a Brasil para reportarle que el senador Flávio Bolsonaro, hijo del presidente Jair Bolsonaro, calificó como una pieza de ficción sin base legal todo el documento con señalamientos de la Comisión Legislativa que recomendó presentar cargos contra el presidente por crímenes de lesa humanidad con lo que ha sido el manejo de la pandemia que ha dado en su país. ¿Cuáles son los alcances de este documento y de estos cargos y cuáles son esas limitaciones? Vamos a hablar de ello con Regina Crespo, investigadora del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la UNAM. Regina, bienvenida. En términos políticos, desde la conformación del Congreso hoy día, ¿cuáles son los alcances de esta investigación y de estos señalamientos, los 10 cargos? En realidad, buenas tardes a ti y al auditorio. Bueno, en realidad son 9 cargos por los cuales se acusa a Bolsonaro y a más 65 personas, además de 2 instituciones, de dos empresas, ¿no? La conformación del Congreso obviamente no es favorable a que los resultados del CPI vayan hacia resultados realmente positivos en el sentido de inculpar no solamente a Bolsonaro, sino a todos los que están involucrados a estos crímenes. Para que tengas una idea, bueno, el auditorio, ¿no? Hay el crimen de epidemia con resultado de muerte, charlatanismo, empleo irregular de dinero público, incitación al crimen, crimen de responsabilidad y lesa humanidad. O sea, son muchos, pero el Congreso es mayoritariamente conservador en el sentido de que está apoyando al gobierno y es un poco complicado que el diputado Arthur Lira, que es el actual presidente de esta Cámara, reciba hoy estoy mal. ¿Cargos, los cargos? Los cargos, exactamente. Estaba aquí viendo en portugués y ahora estoy tratando de no hablar un portuñol, ¿no? Entiendo. Ok, entonces está esa limitación en esa conformación del Congreso, pero estamos hablando del legislativo. ¿Cómo se puede mover este tipo de señalamientos al lado judicial y en el escenario electoral? El año próximo hay elecciones, que está blindado el presidente en su cargo de presidente y si pierde la elección? Mira, es una excelente pregunta. Hay 3 instancias a las cuales la Comisión Parlamentaria de Inquérito, que no tiene un poder más que sugerir e indicar soluciones, ¿no?, puede acceder. El primero tiene que ver con los crímenes comunes por los cuales está acusado Bolsonaro y otros políticos más. Ahí tenemos que toparnos con la Procuraduría General de la República en la figura de su presidente, que es Aras, que está siempre al lado de Bolsonaro y está por lo menos inactivo. Entonces tenemos ahí un problema. Lo segundo es en términos del crimen de responsabilidad, que entonces tenemos el top de el legislativo, que está en manos de una fuerza que sí lo apoya mayoritariamente. Y tenemos el crimen de lesa humanidad, ¿no?, que va a dar al tribunal de la Haya. Y ahí sí es posible llevarlo a cabo, sin embargo, hay mucho tiempo de por medio, ¿no? Entonces, todas las instancias anteriores tienen que haber sido tocadas para que lleguemos allá con condiciones de llevar a cabo este proceso. Ahora bien, lo que es bueno de esa CPI es que, como se dice en Brasil, pudimos lavar toda la ropa sucia en público y enseñar, ¿sí?, a todo el país qué está pasando en términos de la falta de acción y de hecho del proyecto que yo diría que es genocida de este gobierno en términos de cómo manejó y cómo está manejando todavía la pandemia. Eso, en términos electorales, por supuesto, es muy negativo para Bolsonaro, pero en términos de lo que va a pasar con él y su gobierno hasta el año que entra, es muy difícil de evaluar, pero la evaluación es más bien pesimista, en el sentido de que tiene en sus manos a Aras, tiene en sus manos a Lira, y bueno, lo de la Haya es algo que es a muchísimo largo plazo. Entonces, claro,
se abre un precedente, se enseña a la opinión pública todo lo que está pasando de un presidente que ha hecho todo lo posible para aumentar, incrementar, ¿sí?, todo lo que son los resultados nefastos de esta pandemia, ¿sí? Y eso sí es un crimen de lesa humanidad y que se queda claro para la opinión pública. Ahora, Regina, desde afuera de Brasil hay quienes estarían pensando, mi gobierno, mi autoridad también es responsable por muertes que no eran necesarias, que se pudieron evitar por cómo se ha manejado la pandemia. Es decir, a Bolsonaro no es el único mandatario al que se le ha señalado. En su momento se habló hasta de Boris Johnson, el primer ministro británico. En México se habla del presidente y su subsecretario de salud, etcétera. La prensa internacional lo ha consignado. Preguntarte, ¿por qué este caso es diferente? Mira, este caso es diferente porque ya tenemos más de 600.000 muertes. Tenemos el caso de Manaus, por los cuales también se está tratando de imputar a Bolsonaro, en donde simplemente no se mandó oxígeno necesario para las personas y se murieron ahogadas sin poder respirar, ¿no? Hay este caso, hay el tema de las poblaciones indígenas que no han tenido acceso a todo lo que significa el tratamiento de la COVID, ¿no? Y además hay el estímulo de parte de este señor del llamado tratamiento precoz con hidrocloroxina, que por todas luces se ha hecho notar que es absolutamente ineficaz. Entonces, ¿qué hace Bolsonaro? Cuestiona la Organización Mundial de la Salud, estimula a la gente a que se esté aglomerando, mantiene en términos de agitación perpetua y continua a su base de apoyo formada por, a mi modo de ver, hordas de fanáticos en su mayoría que lo están apoyando, ¿sí? Y eso, obviamente, es distinto de una eventual falta de noción con relación a lo que se debería de haber hecho en términos del tratamiento del COVID. Ahí parece haber una acción intencional. Pues es impresionante. Hay quienes dirán, mucho de lo que has descrito se parece a lo que yo he vivido y no estoy en Brasil, pero lo cierto sí es que estamos en la antesala de las elecciones el próximo año también. Gracias, muy obrigada, Regina, por esta explicación. De nada y perdón por el portuñol, pero sí, nada. siempre estaré a disposición.